bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Señoras y señores, bienvenidos a BSO Escucha, esta sección de banda sonora original, nuestro querido podcast, en donde hacemos entrevistas, charlamos con gente que nosotros hablamos mucho, realmente. Generalmente, mucha de nuestra palabra está volcada en los podcasts y a veces tenemos que escuchar un poco nosotros y nos conectamos con gente que creemos y sabemos que sabe más. Desde el hacer, desde el escribir, desde el pensar, desde un montón de vertientes. Y hoy tenemos una oportunidad increíble. Porque, a ver, tengo que contar que hace unos cuantos años tuve la oportunidad de entrevistarlo para otro medio y fue una entrevista muy, muy amena en Buenos Aires, pero hoy tengo de vuelta la oportunidad y para que ustedes puedan conocerlo un poco más a él y a su cine, a Matías Piñeiro. ¿Cómo estás, Matías? Acá, bien, sobreviviendo, por suerte. Desde España, desde la península ibérica. Sí, desde San Sebastián. Estoy acá trabajando, dando clases en este momento, pero estuve hace poco en Buenos Aires. Bien, y das clases de cine, seguís dando clases de cine. Sí, son clases de cine acá en la escuela Elías Querejeta, que es un espacio bastante bonito, que está bastante bien. Acá hago tutorías y coordino un poco el área de dirección, así está bueno. Algo que nos convoca o por lo que terminamos acá de vuelta charlando después de varios años es que en la Sala Lugones, acá en Buenos Aires, hay una retrospectiva de tus películas, digamos. Vos sos un director muy joven y ya hay una buena cantidad de tus películas. Bueno, sí, digo, no te... Pongo caras, acá no. Claro, no se ve la cara de Matías, pero sí, no, bueno, tan joven no. Bueno, sos muy joven, no sé, en relación a... Bueno, no sé, a gente vieja. Claro, ¿no? Pero digo, sos un realizador joven y tenés una buena cantidad de películas. ¿Cómo se siente que de repente una sala prestigiosa de Buenos Aires diga, bueno, a ver, vamos a traer todas estas obras de Piñeiro y las vamos a presentar, bueno, virtual por la pandemia, pero que se vuelvan a ver y se vuelvan a presentar ante el público? Bueno, pues en principio se recibe con un agradecimiento, porque la verdad que siempre obtener una pantalla, por más que sea pequeña o más grande, es una oportunidad, no es un privilegio, con lo cual hay que estar agradecido frente a eso. Yo hago películas desde hace ya un par de años, desde hace un poco más de 10 años, con un grupo de personas que considero como una especie de familia cinematográfica. Y tenemos cierta regularidad. Este trabajo nos gusta tener cierta regularidad, una película cada 2 años, así. No es algo que lo pueda programar tan fácilmente porque trabajamos desde ciertas limitaciones o potenciando las limitaciones o utilizando las limitaciones a nuestro favor, y eso hace que no se detenga una cierta maquinaria puesta en marcha que hace que finalmente, pasando el tiempo, las películas se acumulen. Entonces ya desde el 2006 hasta hoy, bueno, han pasado unos buenos años. Es verdad, empezamos a hacer películas bastante jóvenes, entonces en ese sentido se fueron acumulando. Y la verdad que a mí me gusta que se reúnan. A veces es un poco temprano, porque ahora yo creo que ya no tanto. Uno ya está acostumbrado a focos de cineastas contemporáneos o a retrospectivas de cineastas así más jóvenes o que todavía no están muertos, ¿no? Retrospectivas te da una sensación de que te terminaron, pero no, yo creo que hoy en día no hay tanta esa sensación, y en mi caso particular es la idea de volver a poner en circulación, claro, ¿no? Como las películas, no es que hay un videoclub
donde podés ir a buscarlas, porque las películas son muy independientes, son pequeñas, no están dentro del sistema oficial en ese sentido. Y tampoco pongo las películas en streaming así tanto, porque prefiero tener la confianza de que las películas les va a dar la oportunidad de poder ser mostradas en ciertos sitios, como por ejemplo La Lugones, habiendo tanta... No, esto es como un poco un elogio a los programadores, o un elogio a la necesidad de tener programadores. Frente a un mundo donde hay tanto material, necesitamos que haya unas personas que organicen un poco ese material, que le den lugar a unos, a otros, a otras, a otros, digo, de a poco, ¿entendés? Como... Claro. Y entonces, en vez de tirar toda la carne o todas las berenjenas, si uno es vegano, al asador, distribuir, ¿no? Organizar, y en ese sentido saber esperar también, como saber que, bueno, durante un tiempo ciertas películas no van a estar disponibles, pero después cuando se da la oportunidad, que eso circule, que la gente se pueda enterar y que se pueda y que puedan encontrar las películas o volverse a encontrar con las películas. Y un factor que me resulta de especial interés, que me parece que como estas películas, que son 5 o 6 películas, son realizadas por las mismas personas, desde el mismo camarógrafo hasta las mismas actrices, con lo cual un poco uno, viendo las películas que se desarrollaron a lo largo de 12 años, verlas todas en un mes, ponele, genera una sensación de cercanía y una sensación de reflejos y fantasmagorías, porque la ves a María con 25 años y con 35, la ves a María soltera y la ves a María embarazada, no sé, como... Claro. Es como que hay un poco el recorte, en estas ficciones alternativas se ha documentado nuestra vida en un punto, y no es que seamos particularmente importantes ni nada por el estilo, pero sí quizás uno puede conectar esa experiencia vital que ves en la pantalla, tanto por los movimientos de cámara o los rostros de los actores, como con uno mismo, que uno también fue creciendo, claro, ¿no? Como espectador, digo. Entonces a mí me resulta particularmente interesante poner las películas juntas, porque biológicamente no que estuvieron tan juntas, ¿no? Claro. Como que la hiciste, después salió la otra 2 años más tarde, 3 años más tarde. Acercarlas produce una sensación de ecos, de juego de repeticiones y variaciones, ¿no? Que me parece que es interesante, es algo que se le agrega. Pensaba, arrancamos con, yo decía, un realizador joven, no tan joven, el paso del tiempo, hablabas vos esto de ver las películas como en un corpus, que de repente uno ve las distintas edades y pasos del tiempo en los cuerpos y demás. Y hay algo en tu cine que tiene que ver con el tiempo, en sus distintas variables. ¿Es algo que te preocupa como algo maleable por una cuestión lógica del cine, digamos, de poder manejarlo y de poder trabajarlo? Digo, porque vos trabajás con esto de las repeticiones, con el ir corriendo, el ir trabajando en paralelo... ¿Cómo? Digo, porque me imagino que por ahí en cada película hay procesos distintos, digo, pero me imagino que hay preocupaciones comunes. Sí, es exactamente eso, un juego de repeticiones y variaciones. Hay algo que encuentro interesante de poder ver en los detalles, esos cambios, esas modificaciones, esa búsqueda por lo singular, por una manera diferente de contar las cosas, de acercarse a las cosas. Tomar al cine como una especie de collage, mismo el cine narrativo, porque yo hago películas narrativas, pero que se plantean desde una cierta alternatividad de cómo se ven las cosas, cómo se cuenta un encuentro, un desencuentro amoroso, cómo se cuenta la relación del teatro con el cine, qué sé yo, como interacciones, cómo se filma una ciudad, cómo aparecen las cosas. En ese sentido, la repetición me hace pensar un poco en el artificio, el cine como un artificio, como un juego, más que como un reflejo directo de la realidad, ¿no? Como si no, más bien como un elemento que está en la realidad. Claro. Un elemento más, una composición, un objeto que se suma, no que es invisible y que solamente refleja. Como dispositivo autoconsciente de que es no un reflejo de la realidad, sino un artificio. Sí, que es un objeto que está ahí, con el que puedes interactuar y que puede iluminar una parte, un sector apenas de lo que es la experiencia del vivir, digamos, para decirlo sin palabrotas un poco. No, y además me gusta, hay algo de la repetición que tiene que ver con la ficción, y con iluminar que, por ejemplo, que una cosa no es solamente una cosa, sino múltiples cosas, ¿no? Con la ambigüedad. Como entonces la repetición me permite ver esas sutilezas y trabajar el punto de vista, no sé, como la ficción.
Claro, pero hay algo también, digo, en la mayoría de tus películas o en algunas de manera más evidente, aparecen otras formas de representación, como vos decías, o el teatro, en momentos la música, hay museos, digo, aparecen como distintas variantes del arte. ¿Te preocupa o es algo que te interesa particularmente, que se vean como esos otras ramas del arte y su quehacer, por decirlo de alguna manera? Porque vemos personajes haciendo música, los ensayos, las obras de teatro y demás, como vínculo con el cine. Bueno, hay algo muy interdisciplinario del cine, ¿no? Que cruza muchas variables y muchos artes, ¿no? Como entonces hay algo del registro, me interesa como la gestualidad de cuando se toca la música o el trabajo de hacer música, ¿no? Por ejemplo, en el cine muchas veces uno cuando escucha la música es como una música donde ya todo es perfecto, claro, o que es totalmente un desastre porque anda mal, ¿no? Como que el guión impone algo, mientras acá a mí me gusta más bien ver lo que es el trabajo de hacer las cosas, entonces el ensayo, tanto en el teatro, no me interesa tanto que se crea que María es Rosalinda, ¿no? Y crear esa ilusión, justamente ese reflejo, esa invisibilidad, no, me gusta ponerlo, explicitarlo, y a mí me gusta Shakespeare por los textos, entonces como me gusta repetir los textos, porque no es lo mismo, es un texto complejo que de una sola vez no se disfruta totalmente, o por lo menos para mí, entonces cuando yo lo leo, puedo volver a leer. claro. ¿No? Si viste cuando te gusta un fragmento de algo, podés volver a leerlo, podés volver a escuchar, pero en el cine no, por esa cosa lineal que tiene, salvo que lo tuerzas y lo vuelves a escuchar, lo vuelves a ver, lo vuelves a mostrar, y así va ofreciendo otras variables, otras caras. Entonces, eso a mí me estimula, me gusta, que las cosas no sean tan unívocas, ¿no? Claro. Que la experiencia no sea tan unívoca. Entonces, no sé, ahí la ligación con otras artes me potencia eso. Además de que, bueno, que me pueda gustar la pintura y el mirar la pintura y poner en las películas como un collage de los elementos que me gustan y que estimulan a estos personajes, les dan también un oficio, ¿no? Como los museos por lo general hace que las actrices y los personajes sean como guías de museo o cuidadoras de no sé qué, o estudiosas de una cierta cosa. Me parece que es como, también las otras artes tienen historias, un cuadro tiene una historia, la historia del pintor, la historia de los personajes que están retratados. Hay ahí también una especie de gustito por la ficción, claro. ¿No? Y con Shakespeare es más obvio, ¿no? Con Shakespeare, digo, saco un personaje, saco unas líneas de diálogo, los doy vuelta, los alargo, los repito. Creo que las otras disciplinas artísticas me dan materiales para la ficción. Y para alimentar esos textos, digamos, que por ahí vos traes, digamos, ¿no? O sea, que todo... Sí, que me gustan, que me producen cierto placer y que me dan ganas de compartir ese placer, hacer ese placer, distribuirlo, hacerlo circular, qué sé yo, no sé. Hoy pensaba un poco caminando por la calle, yendo a mi clase, como uno no se pregunta tanto por qué hace uno cine o sí, pero de repente decís como, bueno, también puede ser para producir placer, para producir como algún tipo de descubrimiento, producir algún tipo de estímulo positivo, que no sea banal, eso no tiene por qué ser una banalidad, sino para refrescar, y refrescar no una cosa tonta, sino como para ver de nuevo, para apreciar, no sé, hacer sentir bien, cuidar incluso frente a, digo, en un mundo tan hostil, ¿no? En un mundo tan hostil por tantas circunstancias e injusticias, no es para hacer olvidar, ¿no? que el placer, sino para poder balancear, porque si no, estamos como condenados. Claro, ya sabemos que el mundo está mal, digamos, ¿no? Sí, igual siempre es importante recordarlo, ¿no? Claro. Y tenerlo presente, claro, pero también como eso, no es una función escapista, sino es una función de equilibrista. Como, para no perder la cordura en tal caso. Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, no sé, son cosas que a veces uno piensa como, ¿no? Como porque me preguntaba, ¿qué es esto de poner las cosas que me gustan? ¿Qué es esto de compartir? ¿No? Como, bueno, cuando uno tiene que cuidar a alguien, uno no le va con todas las pálidas, no sé, como, y vas con otra intención, digo, para poder seguir un poco adelante, qué sé yo. Igual... No, es muy interesante, que es como cuidar al espectador de alguna manera. Digo, porque no es que... Es muy bueno esto que, digo, pienso yo como espectador de tus películas, digo,
esto de cuidarlo en términos porque también uno se pone a pensar lo que va pasando en tus películas, no es que es escapista como decías vos. No, espero que no. Igual el cuidar tampoco es como de manera paternalista, sino como ofrecer opciones. Claro. Ofrecer opciones, poder ofrecer curiosidades, poder ofrecer movimiento, ¿no? Como hacerte pensar una cosa, la otra, conectar con algo propio, con algo singular, no tratarte de generalizar, no tratarte como un punto general, digo, claro. No sé, como no alienarte tanto, pero no sé, son medio cosas que uno piensa así, no sé. ¿Cuántos centenares de veces te preguntaron por qué Shakespeare? Sí, cada vez, pero bueno, está bien. ¿Por qué no? Está bien repreguntárselo. Está bien, es una pregunta súper legítima. Si no, hace otra cosa. Elegí otra cosa. Dejate de joder, digo, no sé cómo. Y porque tuve una conexión extraña de leerlo de vuelta, porque no lo había leído, porque uno lo tiene muy en la escuela, ¿viste? Como en la secundaria, y después decís como, el canon y todo eso, pero ¿cuándo lo leíste? Claro. No, ¿cuándo? Y yo, ¿cuándo lo leí yo? ¿No? Nunca. Y de repente algo tan lejano, tan distinto, se siente cercano, y eso produce un estímulo. Y sobre todo, esa cercanía y ese estímulo me vino de una sorpresa, que son estas mujeres en las comedias. Como no me interesaron los hombres del poder, me interesaron las mujeres del amor y la inteligencia, ¿no? Una conexión interesante entre amor e inteligencia. Y estas mujeres que no conocía, ¿por qué nadie me dijo de estas mujeres? A veces tengo estos reproches medio tontos, que son como una queja a uno mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya conocido a esta directora de cine? ¿Cómo puede ser que no haya conocido a este director? ¿Cómo puede ser que uno... claro, es que uno tiene que seguir buscando. Entonces, me sorprendió encontrar a Rosalinda, a Viola, a la princesa de Francia, y dado que yo ya venía trabajando con actrices, encontrar como ecos entre Rosalinda y María, entre Viola y Agustina Muñoz, María Villar, digo, una de las actrices con las que suelo trabajar, entre la princesa de Francia y Julián Larquier, ¿no? Como encontrar ecos y ver que eso tiene un grado de fotogenia, de posibilidad de ficción, que puedo armar ficción con eso. Entonces, a veces cuando es algo tan lejano, me interesa acercarme. Lo mismo con Sarmiento, es muy lejano para mí Sarmiento, claro. ¿No? Mis primeras 2 películas. Y sin embargo, en estos textos, en los viajes y en la campaña del Ejército Grande, hay algo que me estimuló. Algo de la puesta en escena en letra, la puesta en letra, claro. que tiene Sarmiento, de su grado de manipulación discursiva, su poder argumentativo, su construcción de realidades falsas o manipuladas que tiene a partir de su trabajo textual, su creación de realidades, ¿no? Su vehemencia, digo, hay algo ahí que su presencia como por todos lados, me resultó interesante, y sobre todo iluminar, entonces en ese sentido es iluminar sectores que tenía como, que sentía que no estaban como tan iluminados, como claro. Por ejemplo las mujeres de Shakespeare, o esos textos de Sarmiento, ¿no? Uno puede hablar más del Facundo, todos esos debates, pero de repente es interesante ver qué dice de Europa cuando va finalmente a Europa, que a priori era tan elogiado, y de repente cuando va tiene otras miradas, otros pensares, o incluso la manera como escribe los encuentros con un señor que se encuentra tantas veces que da que sospechar, dice, como si fuese casi como una especie de encuentro gay, ¿no? Claro. Como que le dice a uno, mira, nos estamos encontrando azarosamente tantas veces que parece que está pasando algo entre nosotros. No dice exactamente eso, pero como que de repente encontrás fragmentos que dices, ¿y esto dónde salió? Claro. ¿No? Como Sarmiento puto, por ejemplo. Este no es el Sarmiento que me enseñaron en la escuela, digamos, el canonizado. Claro, entonces hay algo de eso que me resulta interesante, ¿entendés? Iluminar eso. O ese momento o ciertos momentos narrativos de cierto placer literario que puede llegar a tener cuando describe el ver a un ahogado en el mar, qué sé yo, tiene su interés, o iluminar esas cosas para como dar vuelta, repensar, no cerrar, permanecer siempre en movimiento. Entonces con eso, sí, en los 2 casos me pasó eso, como descubrir algo que no me esperaba, que conectara con cierto interés, con cierta idea de la puesta en escena también, con las personas con las que trabajo, eso, descubrir la ciudad. También con Sarmiento era un poco
recorrer Buenos Aires de una cierta forma. Pero, y digo, ese vínculo y ese traer algo que es lejano, pero que te llama la atención, que te genera una cantidad de cuestiones sensibles y demás, o de pensamiento, digo, y volviendo otra vez a esta noción que habías comentado antes del estilo de familia o de grupo que vos tenés desde hace tanto tiempo, ¿cómo transmitírselos, digamos, ¿no? Para poder generar eso que vos ahí estás pensando y sintiendo en relación a esos textos o en relación a esas estructuras. Y al equipo, decís. Claro, al equipo, a las actrices, a los actores que tienen. A las actrices, bueno, en principio mucho parte de ellas. Digo, yo con Romina Paula pasamos un par de clases de la carrera de letras, donde revisamos, no sé, el siglo XIX juntes y también algo Sarmiento, no sé, como de repente se mezclan las cosas, o María Villar haciendo de Desdémona en Otelo con Alberto Jaca, en una apuesta que hicieron, como las cosas vienen antes, que las películas es como el último arribo de las cosas, ¿entendés? Es como, no es una mente, una máquina que dice, ahí voy a tomar Shakespeare para hacer esto, no, es como que Shakespeare ya venía de antes y porque estoy cerca es que lo puedo meter en una peli, claro. ¿No? O me puedo seguir acercando, pero uno no empuja tanto. Es como que ya María tenía un cierto placer por decir textos de esa manera, o Elisa Carricajo, o el teatro independiente argentino, ¿no? Yo creo que cierto cine argentino ha aprendido o ha tomado mucho del teatro independiente de hace 10 años, ¿no? Como con actrices como Pilar Gamboa, Laura Paredes, no sé, Julián Tello, Esteban Bigliardi, como un montón de Esteban Lamote, ¿no? Un montón de actores que también fueron creciendo en sus desarrollos profesionales y que también hicieron sus obras y escribieron y apoyaron siempre un montón de directores y se sumaron y co-crearon. Entonces todo está bastante mezclado, claro, ¿viste? Son fuerzas que confluyen en tal caso. Sí, y una vida en común también, como esto es todo un grupo de amigos, como múltiple y diverso, y que de repente decís, bueno, hacemos esto. Y bueno, cuando haces el plano, se consolida, ¿viste? Claro. ¿Cómo se dice? Se cristaliza algo. Entonces parece como si eso cristalizado fuera una especie de arquitectura bizantina, pero no, es una experiencia de vida, que siempre perfectible y por eso seguimos haciendo. Recordando un poco de esa charla de hace muchos años con vos y escuchando un par de charlas que has dado. En el costo de la Recoleta, ¿no? Sí, en el cultural. En el centro cultural, sí, que estábamos con otro periodista. Sí, también. Otro compañero ahí que era muy simpático. Sí, con Nicolás. Y hablábamos de lo que sería el proceso de escritura, digamos, ¿no? Sí. Y escuchándote un poco hace un tiempo en relación a Isabela, justamente, y que vi cómo vos contaste el proceso de trabajar con los fotogramas y demás, pero pensaba en una frase que dijiste que es esto de como una suerte de escritura o un rodaje constante, y pensaba en esto de mantenerse en un estado de rodaje. Estado de rodaje, ahí está. Sí. Es como una especie de escritura permanente. Digo, pienso que vos también participás en el montaje muy fuertemente. Digo, escribir, rodar, montar. O sea, estás escribiendo todo el tiempo, digamos, buscando la forma final. Sí. Sí. Definitivamente. Pesado era. Cada película, si bien se parecen bastante y todo eso, tienen procesos diferentes. Hay algo que tiene que ver con hacerlas de esta manera alternativa y que vas armando esto y lo otro. Por ejemplo, yo sabía que no tenía tanto dinero, entonces que iba a necesitar, o tenía ciertas circunstancias, el hecho de vivir afuera, entonces lo que iba a necesitar era tiempo. Esta película yo no la quería hacer, viste, como tuve la oportunidad de hacer películas bastante rápido, y entonces en este juego de repeticiones y variaciones decís, bueno, yo no necesito estar haciendo todos los años una película, es como no sé, también hay que ganar experiencias o hacer cosas, o a veces estás medio mal o lo que sea, con lo cual hay que, hagamos un proceso diferente. Entonces, en observar ese proceso diferente que puedes hacer, vas adaptando tu producción vas adaptando tu puesta en escena a la producción, pero no para que se vean los límites, sino para justamente potenciarlas, que aparezcan cosas que solo pueden aparecer por eso. Entonces, el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como yo solamente voy a Buenos Aires en diciembre, en julio, bueno, hagamos una película que filmamos un poquito en julio, filmamos un poquito en diciembre, filmamos un poquito en julio, filmamos un poquito. Entonces están las estaciones, está el paso del tiempo, los personajes que le pasan cosas, entonces lo pensás a favor de eso. Entonces la escritura pasa a ser eso. Al mismo tiempo,
digo, no sé, a veces también me parece bizarro esto que se le pide al cineasta, a diferencia que a un pintor o a un deportista, que es como que te salga bien de una. Claro. ¿No? Es como vos vas al rodaje, tenés 4, estás todo buscando la plata, el guión, la plata, y finalmente después de 2 años sale el rodaje, que finalmente te lo dejan de 3 semanas y medio, y en esas 3 semanas y medio más te vale meter todos los goles. Claro. Es como si al lanzador de jabalina le hablara sobre cómo lanzar la jabalina, no practicara nunca. Claro. ¿No? Vos hablás del guión, hablás, sí, mis personajes, mis temas, la importancia de tal cosa, vas y te comes un canapé en Bruselas porque tenés que buscar plata, o en no sé, o en el microcentro, lo que sea, y después tenés que ir a lanzar la jabalina, pero tenés el brazo todo flojo. Claro. Digo, ¿no? Es como, entonces la jabalina llega a 2 metros, como... Y entonces ahí está lo del estado de rodaje, tomarlo como algo más atlético. Un futbolista practica, está todo el tiempo en contacto con los materiales, con sus materiales. ¿No? Un pintor también, porque el cineasta está todo el tiempo más bien con el fetiche del guión. Claro. ¿No? De la palabra escrita. Si nosotros manejamos imágenes y sonidos. Como, entonces mantenerme en aprovechando que no podía filmar tan rápido, qué sé yo, a ver, exploremos esta idea de escritura, de filmar, y qué sé yo, sobre todo cuando siempre carecemos de dinero. Aunque tengas dinero, siempre está la idea de carencia, que siempre te falta, sí. ¿No? Aunque tengas el multiproducto, si no, mira Coppola, ¿no? Con sí. Apocalipsis Now, un montón de dinero y siempre le faltaba. Siempre falta algo, sí. Entonces, bueno, tratar de no potenciar tanto ahí, ¿entendés? En esa falta, sino con lo que tenemos. Entonces, ahí dije, bueno, finalmente también los directores de estudio del cine clásico, por algo miraban las colas, ¿viste? Que filmaban y revelaban y miraban, porque tenían que corregirse. Claro. Entonces a veces el actor no andaba bien y cambiaban. Es otro sistema, el plano estaba fuera de foco y lo filmaban mañana. Por eso el sistema de estudio permitía eso. Entonces dije, bueno, esto es muy lejos del sistema de estudio, lejísimo. Pero esta idea de escribir, filmar y montar, escribir, filmar, montar, como, ¿entendés? Tener esa posibilidad, dado que nada nos apura. Yo no tengo que entrar a la película a nadie, o sea, las hacemos de una manera casi como si fuera un hobby. Claro. Pero bueno, es un hobby que finalmente arma vida, arma nuestras vidas, la vida mía, la del equipo técnico, la de los actores, digo, entonces desarrollamos la actividad que nos gusta hacer. Claro. Y tomando esa idea de placer fuertemente, ¿no? De realización, de satisfacción. Entonces, como no es menor eso. Y después también ayuda que, no sé, yo doy clases. Acá empecé hablando que yo estoy acá en San Sebastián dando clases, y eso tiene que ver por las películas que hice. Y así, bueno, y así cada uno va trabajando y desarrollando la disciplina en la que se supone que tenemos el mayor disfrute, y eso es un gran privilegio, poder trabajar de lo que nos gusta. Por suerte también me gusta dar clases, o sea, hay algo ahí que me parece una actividad muy noble, la de la docencia, y que me gusta mucho y que la siento muy cercana a la del rodaje, a la del filmar. ¿Por qué? Por la investigación, por el cuestionamiento, por el observar también lo que hacen otros, aunque sean más jóvenes, las nuevas generaciones, la interacción, ver el apasionamiento del otro, ver la desidia del otro, ver las prácticas, entender que la gente también hace cosas diferentes, y después estar interactuando con planos, hablar sobre esto, sobre lo otro, mantenerse pensando el cine, qué posibilidades hay. Como me gusta ser reflexivo en relación a eso, y me gusta pensar en el cine, en los planos, esto, el montaje, los actores, esto, el otro, no sé, como las cercanías, las distancias, como las cámaras, los lentes, los colores, qué sé yo, me gusta pensar en todo eso y me estimula para seguir haciendo películas, y después también tengo un cheque que logro pagarme los zapatos y las papas y el alquiler, ¿viste? Entonces, como la verdad que estoy muy, muy contento, como en ese sentido es como hay un círculo virtuoso en eso. Y que, digo, en este mare magnum de contenidos y demás, y de gente que quiere seguir haciendo, digamos, vos trabajás tipo taller, me imagino, con los alumnos. Sí, cada vez más taller, y sobre todo yo doy clases sobre todo en España y en Estados Unidos, y las instituciones en las que trabajo están muy ligadas a escuelas de arte. Claro. Hay una
como si una tendencia al taller y al diálogo frente a la idea de la clase magistral. Claro. Yo vengo muy educado como de la clase magistral, ¿no? Que uno va a tomar una clase para que venga alguien a darte un saber desde una cierta posición, que disfruto mucho eso también, y no te creas que no a veces lo extremo, pero está interesante también cuestionárselo, sobre todo en la disciplina del hacer, claro, ¿no? Del hacer cine. Claro. Y ¿ves intereses diversos en los alumnos o en los estudiantes? ¿Ves que hay cosas que pueden aparecer a futuro que son interesantes? O digo, porque estamos en una época, viste, que todos los intereses son tapados por la cantidad de información y cantidad de, a veces, de materiales que no son demasiado interesantes. Sí, claro. El otro día tuve una conversación con una directora italiana que se llama Alice Robacher, que hizo esta película Lázaro Feliz, sí, claro, que la invitamos, tuve que dar una clase sobre sus películas y en la última clase ya vino a hablar. ¿No? Es una buena amiga y es una muy, muy, muy bella cineasta. Y en un momento hablaba, decía, bueno, ahora que está este mundo de las series, que explotó este mundo de las series, le podemos dejar el universo de las tramas a las series, ¿no? Que el cine puede liberarse de tener que contar tanta trama, y ella, que es una directora, no es una directora experimental, es una directora de ficción, narrativa, me resultó muy interesante eso, como podemos detenernos en otras cosas, y eso no quiere decir que va a ser como, no sé, como Storm the Hirsch o Maya Deren o Jonas Mekas concentrarse en los simbolismos o en las flores o en los espejos, sino que se puede concentrar en otras cosas, una niña, en un gesto, en una luz, en un territorio, en un pueblo, en una fantasía, y sin la necesidad de tener que estar siempre dando trama, siempre dando conflicto tras conflicto. Los alumnos son muy diversos y hay de todo. Doy clases en Estados Unidos y hay una cultura muy fuerte de lo masivo. Entonces, ¿no? Y a veces es medio raro, como desde Nueva York, que tiene la posibilidad de ofrecerte tantas perspectivas y te puede exponer a tanta diversidad, que haya gente que no salga de la casa, no por el COVID obviamente, sino porque les da pereza ir al cine, ¿viste? Desplazarse al cine. Me ha sucedido alguna vez que un alumno como que no le entraba la idea de poder ir al cine porque había que desplazarse. Entonces, como era raro eso, pero bueno, después la gente ve, qué sé yo, pero y después, bueno, acá en San Sebastián es gente un poco más grande, en otro estadio, y hay de todo, obvio, hay de todo, pero siempre es interesante interactuar porque siempre te iluminan partes de tu desconocimiento o de tu ¿cómo se diría? Insensibilidad, y te movilizan a seguir curioso, a no creer que uno la sabe toda, ¿no? Y te moviliza. Eso a mí me resulta estimulante. Sobre todo, pero hay de todo. Está muy presente el mundo de las series hoy, ¿no? A eso iba, que digo, hoy hay como cierto... Que a mí me aburre muchísimo. A mí me aburre mucho porque es como... Son algoritmos, dejémonos joder. Formateado. Digo, es un ejército no siquiera es como un conjunto de guionistas, ¿no? Hay un aglomerado, una especie como de organización medio CEO, ¿no? Como hay un CEO y después hay un conjunto de empleados guionistas que arman, y donde la dirección no cuenta, lo que menos cuenta es la dirección, y cuando se supone que invitan a un director es para que haga un traveling, ¿viste? Como para que haga una cosa sofisticada, una idea de sofisticación, que es un traveling o un plano secuencia, porque se ve que te pagan más cuando el plano dura más, se ve que es como la nafta, viste que va cayendo la nafta y te pagan, hay que pagar más. Pero, no, perdón, a mí lo que me molesta así en particular de la serie es como que no soy muy experto, he visto pocas, pero porque me aburren mucho, porque me sofoca el exceso, ahí para volver a lo de Alice Robacher, el exceso de trama, ¿no? Yo sé que hay muchas diferentes, sé que estoy hablando de un costado bastante de ignorancia en un punto, pero en lo que pude recorrer es como
a tal personaje se le muere la madre, al otro le aparece un extraterrestre, al otro estafó a toda la familia, el otro se duplicó se duplicó, ¿viste? Como le apareció un doble. El otro en realidad es el hijastro de no sé qué. Y es como que nadie va a comprar un litro de leche en ningún momento y le pasa algo interesante ahí. Nadie tiene una conversación que no sé qué. Como a mí me sofoca tanta ficción, tanta ficción en un punto. No. Estoy seguro que hay series interesantes y que me las está escapando. ¿No te da la sensación que tiene más valor la estructura escrita en la palabra, y hasta podría ser como una palabra muerta, digamos, ¿no? Eso más que la puesta en escena, digamos, ¿no? Que es algo, es el cine mismo. La puesta en escena no existe. Claro. No existe un aplanamiento de lo que tiene que fluir, hay poco tiempo, claro. Hay que filmar no sé cuántas páginas por día, hay no sé cuántos quillicientos capítulos, y bueno, lo más interesante es cuando quizás tratan contenidos interesantes y son informativas, o no sé, o exponen otras realidades, entonces eso es un poco más interesante, o masifican ciertos temas que están más ocultos. Entonces, no digo que todo, hay que ser muy tarado para poner todo en una bolsa y tirarlo, pero hay que aprender qué hay de bueno en todo. Pero en general me aburren bastante por esta cosa de sofoque me parecen tan irreales en un punto, pretendiendo ser realistas, entonces me parecen ahí opresivas, claro. Me parecen medio fachas. Hay algo de la estructura, de la mentalidad de la serie que me parece medio facha, me parece medio opresiva y como decía Renoir en una cosa, hablando de las películas, no me acuerdo muy bien quién, que decía, viendo las películas de este cineasta, me surge la necesidad de que venga un organizador del orden, ¿no? El mundo es tan horrible, es tan terrible que me da ganas de que venga alguien a organizarlo. Y esto lo decía en momentos del siglo XX donde los fascismos estaban ahí bien urgentes. Entonces la idea de orden, ¿no? Todo es tan malo, todo es tan perverso, todo que se te genera a vos la necesidad de que venga alguien a ordenar, a poner orden. Y eso es como eso, el surgimiento de cierto pensamiento fascista que cada uno alberga. Entonces eso es como esa falta de libertad, esa falta de un pesimismo mal dirigido para mi gusto. Eso. Y eso me pasa con este exceso de conflicto. Quizás peco de ser poco del conflicto, puedo entender eso, pero también me parece que del otro lado es como, para sentir algo necesito que me torturen a un niño en no sé qué territorio, ¿entendés? Como, y no quiero negar la tortura, pero hay maneras, hay muchas maneras. No estoy en contra de los contenidos, estoy en contra un poco de cómo se tratan ciertas cosas. Porque aparte es como el entretenimiento mal visto, podríamos decir, es esto de que la novedad deja de ser novedad y hay que buscar en la escalada algo que lo supere y lo supere y lo supere. Sí, ¿no? Sí, en un punto sí, creo que sí. Es como te producen callos. Como ahora para emocionarme necesito que, no sé, que le pase un tractor por encima, qué sé yo, y que después viva, claro. Y que después pase tal cosa, y que después no sé qué, entonces, no sé. Estamos hablando así un poco suelto del cuerpo y diciendo un montón de cosas que, qué sé yo, todo se puede mirar desde otra manera, pero sí, a mí, lo que sí te digo es eso de, nadie se fuma un pucho, claro. Como, no sé, como, claro. Nadie se ríe en un momento, no sé qué. Otra vez, seguramente me estoy perdiendo algunas series que son buenas y hay seguramente muy buenos actores y es disfrutable. Seguramente ver a Laura Dern en alguna de estas cosas es interesante, pero la verdad que la falta de una visión un poco más inquietante, más dubitativa, qué sé yo, es medio una obviedad decir que me gustó la de David Lynch, ¿no? La de la tercera temporada de David Lynch. Twin Peaks. Pero bueno, es otra cosa. Es una rareza. Es como justamente es como lo de la trama, pero hay un punto donde toca como el absurdo. No, pero la rareza que esté en Netflix, digamos, ¿no? Como una cosa extrañísima. Ahora, pensaba en esto que decías, ¿no? Como de superarse, que aparecen todas estas series una tras de la otra y demás. Justamente como el otro extremo de lo que justamente vos comentabas, que es esto de tener el tiempo con el espectador, de hacerlo pensar, de poder sentir, ¿no? Como de en esta carrera interminable que es el mundo día a día, digo, tener como bajar unos cambios y poder como sentarse a pensar, a sentir, encontrarse con algunas sensaciones que por ahí las estamos, no sé si perdiendo o obviando, digamos, ¿no? Sí, ir más lento, hacerlo pensar, qué sé yo, pero sí poder estimular.
¿no? Claro. Sí poder ofrecer un estímulo, sí querer un diálogo, sí no querer dar todo como servido, porque yo creo que el espectador es más inteligente que uno. Entonces uno tiene que ir como corre como, no sé si con desventaja, pero sí como hay que ofrecer algo más complejo, porque si uno lo pensó, lo pensó cualquiera, ¿no? Entonces, como hay que ofrecer un mundo que pueda ser estimulante, que le pueda ser singular, que la gente, que individualidades puedan conectar de una manera singular, no sé, como desde la curiosidad, qué sé yo, Claro. no sé, como poder conectar con aquel o aquella que esté del otro lado, digamos, ¿no? Sí, Conectar sí, de un lugar más sí. abierto. Me preguntaba, y también recordando un poco algunos de tus vínculos con otros cineastas, me preguntaba dónde estarán, no sé, Lubitsch, Bilder, dónde estará Renoir, digamos, ¿no? Que yo, siempre que veo alguna de tus películas siento conexiones con el cine de Renoir y con el de Romer. Sí, bueno, muertos están. Bueno, en principio, sí. en principio están muertos. De hecho, a Lubitsch lo fui a visitar a su tumba, le llevé unos girasoles. Y a Romer también le llevé una vela. ¿Y a quién más? A Renoir no sé dónde está, la verdad. No sé dónde está enterrado. No sé, a mí también otra vez algo parecido, la sorpresa con ellos, ¿no? Como ver una película de Lubitsch y entender que el final de una película de Lubitsch es que una mujer se queda con 2 hombres, por ejemplo. Claro. Que la solución es esa. Claro. Bueno, no está tan mal para el 33, ¿no? Para 1933. O en Romer, una cierta angustia, Sí. ¿no? Una cierta angustia o ciertas fragilidades, o cierta expresión de la fragilidad, o del azar, o la información, o la palabra. Un cine donde se puede hablar, donde la palabra no es una cosa, ¿no? Que redefine qué es lo cinematográfico, que me resulta bastante liberador. Eso no es cinematográfico. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada eso. Claro. Y un cine también de la escritura, qué sé yo. Pensaba que tu cine, digo, y pensando un poco en estos realizadores, pero que la palabra no es meramente informativa, sino que pasan un montón de otras cosas. Sí, claro, exacto, como eso, como que las cosas tienen más de una función, Claro. ¿no? Una palabra tiene más de un sentido, o los puntos de vista que cambian, o que se reven situaciones, o se repiensan lo que se dice, o lo que se dice no tiene que ver con lo que se hace, y bueno, no sé, me muestran un mundo más complejo. Claro. Me gustan estos cineastas que nombrás quizás porque muestran que el mundo es más complejo, que es un poco irremediablemente complejo. Y eso me inspira, qué sé yo, me pone en movimiento. Otra vez, ¿viste? Me pone en movimiento, no me cierra el mundo, no me lo cierra para querer castigarlo, ni me lo cierra para querer olvidarlo, ¿no? Y como me mantiene como en movimiento. Y pensando en esto de, bueno, como una película va llamando a la otra o conectando con la otra, digo, en tus distintas películas. Y ya para no molestarte más, porque estamos hace 45 minutos hablando, ¿qué viene? Sé que estás trabajando con Lois Patiño, pero... Estoy trabajando con Lois y terminamos un cortometraje que se llama Sícorax, sobre la madre de Calibán en La Tempestad de Shakespeare, otra de las películas de Shakespeare. Es un corto que muy prontamente se estrenará y que empezará a circular un poco. Y estaremos bien. Es un corto que hicimos, estamos preparando un largo, y para preparar el largo se nos dio la oportunidad de filmar una cosita, y esa cosita pasó a ser un corto. Claro. La búsqueda de locaciones terminó en un corto, y estoy contento porque es ponerme en interacción con un cineasta que admiro mucho, que es un amigo. La amistad tiene mucho que ver con las cosas que hago, me resulta importante. Y que me inspira a ser diferente, a moverme para otro lado. Después de tanto tiempo estoy cerrando lo de Shakespeare ya con La Tempestad es la última, y quiero probar otras cosas, otras maneras de ser, otras maneras de probar, y poniéndome en relación con alguien con una visión tan fuerte y tan diferente a la mía en apariencia, ¿no? Porque él es un cineasta del paisaje, la contemplación, total, del silencio. Sí. Yo soy del movimiento, la palabra, el teatro, pero que de repente igual conectamos en un montón de cosas que es increíble, y que me inspiran mucho y me ayudan a modificarme, a cambiar, a repensar, a reconfigurarse. Después terminan siendo la misma película, pero no. Creo que interiormente hay cosas que cambian,
Pero Matías, a veces no son las mismas preocupaciones que uno tiene, preocupaciones en el término de pensamientos y que Sí. van volviendo y reencontrándose en distintas formas, digo, en las películas. Sí, sí, y uno que quizás va como actualizándose. Yo Claro. estoy seguro que, que hay cosas de las películas más anteriores que ya no estoy tan, que haría de manera diferente. Mm, Pero bueno, por eso hacemos nuevas películas. Y por eso uno también, si trabajas de una cierta manera, como que la película que más te gusta es la película que está más cercana, claro. ¿no? Mejor Como, porque es identificación. lo que, como estás, claro, como estás ahora. ¿Viste? Entonces, como, no sé, qué sé yo, sí puede ser que en alguna película hayas encontrado algo de interés, acá sí, pero después trato de mantenerme en un estado de trabajo, en un estado de rodaje, digamos, donde no tenga que estar tan alienado o tan presionado o tan como comido por un sistema, o que me como un sistema que me permita hacer algo que me sienta un poquito más identificado. Mm. ¿No? Que aparezca algo de eso, que quede pegoteado algo de la experiencia de este vivir que vamos haciendo juntos, como con las personas que hacemos las películas. Y perdón, Y pero. empujarnos siempre más. Y perdón, en ese proceso, ¿te volvés a ver? ¿Volvés a ver las películas anteriores o no? ¿O ya está? No, la verdad que no las vuelvo a ver mucho. Les tengo cariño. Mm, Cuando las vuelvo a ver por X motivo, y porque me han mandado mucho, digo, somos lo que somos por eso, entonces es como les tengo cariño, estoy contento con ellas, mismo entendiendo sus limitaciones, y en esas limitaciones son las que me hacen moverme para adelante y seguir queriendo. Si uno ya hizo su obra que ya crees que dijiste todo, listo, te dedicate a otra ya cosa. está, no hay Entonces, más no, como cine. yo creo que sí, creo, sí, qué sé yo. Y entonces como cuando me pasa de verlas, como que a veces me pasa que me río de que hayamos hecho eso. Como que, che, ¿qué es eso que le hice hacer a María? ¿Qué es eso que está diciendo Agustina? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa lo otro? Como, pero bueno, es trabajo. Es como cierto pensar. Le pusimos bastante pasión a las Mm, cosas, como después puede ser que te haya salido más así, más asá, pero le pusimos bastante. O sea, vivimos la vida intensamente en el momento de hacer claro. esas cosas. Como, entonces algo de eso, a veces te sale menos, a veces te sale más, lo que sea, pero el trabajo de escritura, de rodaje, montaje, hace que dejes lo que está más vivo, o lo que está más interesante, o lo que esté más exaltado, no sé. No me pongo a ver, pero tampoco estoy. Digo, es que, ¿sabes qué pasa también cuando las terminás? El final de una película, el del proceso de una película, la viste muchas veces. Claro. Y la viste muchas veces y con ojos como de corrección, de ver que esté bien, de que no, el subtítulo no esté mal, que no haya un glitch, que no haya esto, que no esté fuera de sincro, que el color esté bien. Entonces hay tanta tensión en ese acabado que cuesta volver a verla, te digo. ¿Entendés? Como no la querés volver a ver. Claro. El día que la estrenás, yo por lo menos no la quiero ver. Ya la vi, es que no, sabes que la hice. Claro. Como la hice, no me hace tanto falta verla porque ya está, ya se hizo mucho. Hay que compartirla, hay que ponerla en circulación, hay que pensarla. Qué sé yo, como Claro. no. Con todo lo que implica el problema de decir está terminado, digamos, ¿no? En cualquier obra. Claro, claro, y soltarla un poco, ¿viste? Como no estar ahí tan pesado, como. Sí, es importante eso, como soltar. Bueno, Matías, siempre sos una persona muy amable y te agradecemos infinitamente que nos Gracias. hayamos vuelto a encontrar para charlar un Sí, poco de todo, que no, digamos. que no pasen 10 años, Sí, pasaron casi. sí, la verdad que sí. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio, un montón de películas tuyas, Sí, hablamos muchísimas. por Sí, Viola y mirá dónde estamos ahora, ¿no? claro, sí, Un montón de pelis en el ¿qué medio. pasará en 10 años? No tengo ganas de ponerme a pensar, pero bueno, por lo pronto, No, ojalá nos encontremos pronto con, bueno, o con el trabajo que vayas a hacer, con Lois sí, Patiño o con otras películas, y sí. por más retrospectivas, obviamente, ¿no? Sí, muchas gracias. Y a la Lugones, que han sido muy amables, Diego Brodersen. Bueno, Sí, bueno, agradecidísimos un gustazo. igualmente. Sí, dale, que siga todo bien ahí, cuídense Ujú. y a tener paciencia para que todo mejore. Bueno, el señor Matías Piñeiro con nosotros en BCO.